nada menos que es docente en el posgrado de traumaterapia sistémica infanto-juvenil, creada por Jorge Barudi y Marjorie D'Artagnan, lo que no deja de ser un gran honor. Bueno, también trabaja en adopción, ¿ya? Fuertemente, ya ha sacado cuentos, no personales, pero que han hecho colegas de él, y explica lo que es el tema de la adopción. Yo creo que para quienes se interesan por ese tema, bien vale la pena. Mariana. Mariana, ¿no? No. ¿Quién va a explicar el tema de la adopción? Damos por iniciada la sesión, ¿ya? Muy bien. Bueno, pues estamos aquí un grupito de valientes, ¿no? Como le decimos a los niños que van a la sala de terapia en la que trabajamos nosotros la traumaterapia, la sala de valientes. Vamos, porque para hacer una terapia, para trabajar el trauma, hay que ser muy valiente, porque como saben seguramente muchas de las personas que están aquí, el trauma siempre lleva a la evitación del dolor, ¿no? Y claro, cuando uno tiene que trabajar con lo traumático, tiene que ayudar a la persona a abrirse para poder sanar de ese dolor, ¿no? Y eso pues requiere de un programa terapéutico muy estructurado y integrado, bien diseñado, y requiere también de personas capaces de poder ser ellas mismas como personas sanadoras de los niños y las niñas dañados, ¿no? Entonces de eso os voy a hablar hoy, de esta metodología de trabajo que lideran pues compatriotas suyos, chilenos, Jorge Barudi, que quien no lo conoce, ¿no? Chileno de pro, como María Angélica, ¿no? Bueno, pues un día sabéis su historia, no hace falta que os la cuente, ¿no? Es, yo creo que un motivo de orgullo para cualquier chileno. Gonzalo, José Luis, no estoy segura que todos la conocen. ¿Lo Tal vez conocéis? podrías dar alguna indicación. No todos se conocen. No sé si todos los que están en pantalla. Bien, bueno, Jorge Barudi es neuropsiquiatra, psicoterapeuta de familia, traumaterapeuta, es de origen chileno, víctima de la dictadura y de la masacre sufrida por el pueblo chileno por manos de Pinochet. Y bueno, estuvo encarcelado, torturado, sufrió bueno, el maltrato del régimen y bueno, una vez liberado bueno, tuvo que huir, refugiado, ¿no? Para salvar su vida y no pudo regresar hasta que Pinochet no, vamos, rendirse no se rindió, hasta que no cedió, ¿no? El paso del poder a un régimen democrático, que es cuando pudo regresar a Chile. Entonces ha desarrollado su vida y su labor profesional en Bélgica primero, bueno, en varios países, pero se afincó en Bélgica, donde allí abrió el centro de atención al refugiado, Exil, y ahí empezó a interesarse por las consecuencias de los traumas, del maltrato, y ahí empezó a conocer que él era un resiliente, una persona resiliente, y que era ser resiliente, ¿no? Sobre todo por su contacto y su relación personal con Boris Cyrulnik, que también conocerán, y posteriormente se afincó en Barcelona, donde abrió una sucursal de Exil, de un centro que atiende a refugiados de todo el mundo, a padres, familias, mujeres que son víctimas de las guerras y que ahí reciben una atención psicosocial integral. Y también Jorge pues ha desarrollado todo lo que es la intervención y el trabajo con los niños maltratados, ¿no? Su primer libro es una referencia para muchos, que es El dolor invisible de la infancia, ¿no? Que es un libro de los años 90,
muy pionero que empieza a hablar de cómo los niños maltratados, pues las heridas que tienen son invisibles. No se ven, pero son unos daños que están ahí y que se manifiestan muchas veces de una manera que no se pueden objetivar como otro tipo de daños, ¿no? Y ha desarrollado, sobre todo cuando unió su vida profesional y también su vida sentimental a Marjorie D'Artagnan, han desarrollado lo que es la metodología de la traumaterapia, que es un programa integral de trabajo que es de lo que voy a hablarles hoy. Marjorie D'Artagnan también es de origen chileno y juntó su vida sentimental y laboral junto con la de Jorge y ambos han desarrollado esta metodología que lleva más de 20 años de implantación. Yo les conocí a ellos en el posgrado de traumaterapia y en el año 2004, hace 16 años, allí me formé con ellos y posteriormente he tenido el honor y la suerte de que me inviten a formar parte del equipo. Y la traumaterapia, desde lo que empezó entonces ahora, pues se ha ido desarrollando por muchas ciudades del estado. Hay programas formativos en Barcelona, en Madrid, en mi ciudad, en San Sebastián, al norte de España. También ha habido en Málaga, en Bilbao y también se celebra en Chile, en Viña del Mar, que lo lleva la ONG Paicavi. Si alguien quiere datos, yo dejaré ahí la información por si alguien se quiere informar con más detalles sobre el programa formativo. Yo sobre todo lo que quiero es presentárselo y compartirlo y poder hablar un poco de ello. Estoy en representación, me dicen que te salude cariñosamente María Angélica, tanto Jorge como Marjorie. A ellos les hubiera gustado estar, pero tú ya conoces sus múltiples ocupaciones. Entonces me dijeron, ve tú, José Luis, que tú eres la voz de la traumaterapia. Pues venga, yo voy a hacer de la voz de la traumaterapia con mucho honor. ¿eh? Así que con todo el corazón que te saludan y que, bueno, de alguna manera estoy también representándoles a ellos. Muy bien, pues pasamos entonces, si os parece. ¿Y cuánto tiempo más o menos tengo, María Angélica, para no agotar a la gente? ¿40 minutos o así? ¿30, 35? Micrófono, María Angélica. Tiene una hora. Una hora en total. Una hora. Sí, una hora. Con preguntas incluidas. Sí. 45 minutos en de preguntas. José Luis, si es que tú puedes, porque sé que tienes un paciente. No, he tenido antes, después no tengo paciente. Ya, entonces te vamos a explotar. Puedo terminar un poquito más tarde. Puedo terminar un poco más tarde, no hay problema. Sí, cuarto así. Ya, perfecto. Más o menos lo explico tranquilamente para no correr y cuando termine más o menos, pues dejamos un tiempo de comentarios o de preguntas si la gente quiere, porque además estamos un número pues, bastante majo de gente para poder hablar. Sí que hacemos así más o menos. ¿Te parece? Perfecto. Sí, muy bien. Pues venga. Les voy a compartir la presentación. ¿Se ve bien? Perfecto. Muy bien. Pues aquí tenemos la presentación donde vamos a ver un poco los ejes principales de la traumaterapia y, bueno, por qué consideramos nosotros que es una metodología adecuada para niños y adolescentes traumatizados, ¿no? Una de las cosas que tiene la traumaterapia es la visión integradora y que no pierde nunca la visión del niño en el sistema y el joven en el sistema. Cuando hablamos de sistema hablamos de la familia o de las personas responsables de su cuidado y hablamos también del contexto que rodea al niño y al adolescente. Nosotros pensamos que las intervenciones que se hacen sin valorar la familia y el contexto puede que sea introducir algo sin antes haberse planteado el por qué
y no haberse planteado además si ese contexto y esa familia pueden apoyar el trabajo que se haga de terapia. Porque como he dicho al principio, el trabajo de traumaterapia, de la terapia de los traumas, no es un trabajo nada fácil para un niño o un adolescente. Entonces el profesional traumaterapeuta que aplica la traumaterapia en una sala de terapia tiene que tener un sistema familiar formado normalmente por padres y luego los hermanos o otros convivientes, pero fundamentalmente la labor de los padres, unos padres que al menos puedan satisfacer las necesidades del niño, tener capacidad de conciencia de verse a sí mismos y de ver al niño y capaces de poder apoyar y sostener y colaborar el trabajo con nosotros. Y también consideramos que el contexto que rodea al niño, formado por el ámbito escolar, y otras personas que pueden formar parte de su red de relaciones, psiquiatras, educadores u otros, también hemos de valorar la necesidad de trabajar en conjunto con ellos, porque si no, no tenemos base, nosotros le llamamos la base a esas dos cosas, a los padres o cuidadores del niño y al contexto, porque sin base la terapia se tambalea, no tiene dónde sustentarse. Yo recuerdo que Marjorie al principio, cuando supervisaba mis casos, cuando yo empecé a trabajar desde este modelo, me decía: José Luis, no olvides nunca esto. Y es que una psicoterapia, o una terapia para el trauma, es una forma de psicoterapia, necesita al menos 3 patas. Una vas a ser tú, otra va a ser el niño con su disposición y su motivación y su deseo de sacar esa energía resiliente para transformarse, pero otra tiene que ser al menos un adulto que crea en el niño, crea en él y esté dispuesto a trabajar codo con codo contigo para apoyar el trabajo. Y a veces no solo es apoyar el trabajo, sino, como decimos, que este adulto pueda satisfacer las necesidades del niño y el niño conviva en un entorno protegido. Porque si no estamos en un entorno suficientemente protegido, entramos probablemente en entornos que no son seguros, que pueden ser traumatizantes, y el niño entonces ya no va a poder hacer una psicoterapia, necesita primero ser protegido. La psicoterapia, como bien dice Marjorie, no puede suplir el derecho del niño a la protección. Entonces ahí tenemos que plantearnos esto, ¿no? ¿Es posible trabajar con estos padres? ¿Podemos trabajar para apoyar su resiliencia, su competencia parental? ¿Hay camino y posibilidades? ¿O tenemos que plantearnos trabajar con esa familia la necesidad de que ese niño reciba una protección para poder asentar una terapia? Eso es importante. Entonces yo creo que este modelo, con esa visión sistémica, integral, es muy respetuoso con la figura del niño y sus derechos, ¿no? Y es muy cuidadoso a la hora de tocar nada, ¿no? A la hora de querer mover ninguna defensa del niño. Porque a lo mejor el niño necesita las defensas porque en el entorno en el que vive las necesita. Son adaptativas. Y pretender eliminar la agresividad o los trastornos de conducta de un niño cuando vive en una familia donde está recibiendo pues, violencia de género, pues es algo como impensable, ¿no? Entonces esto es lo que yo creo que la traumaterapia tiene como característica muy reconocible y muy distintiva, ¿no? Y hace poco también leía otras propuestas de este tipo, ¿no? Que hablan de que hoy en día a lo mejor hay un exceso de fascinación por técnicas psicológicas, ¿no? La caja de arena, las técnicas de MDR, estimulación por movimiento ocular, las terapias somáticas para el cuerpo, la técnica de la caja de arena, bueno, propuestas que son muy atractivas y que nos dicen, bueno, trabajemos con los aspectos internos, psíquicos, emocionales, cognitivos del niño y produciremos modificaciones que de dentro hacia afuera se espera que modifiquen esas emociones y que su conducta sea mucho más positiva y su bienestar y salud sean mayores, ¿no?
Sí, cierto. Pero no nos podemos olvidar, decía estas propuestas, de que toda técnica tiene que ser puesta en marcha cuando se valoren los contextos, ¿no? Y este hombre contaba que hay veces que hay equipos de intervención en el trauma ante catástrofes que van con sus buenos programas, técnicas maravillosas, científicas, basadas en la evidencia, muy bien estudiadas, pero que irrumpen en los contextos sin antes conocer ese contexto, esa persona, esa familia, ese lugar, esa cultura, esa forma de vivir el duelo. Antes tienes que preguntarte y tienes que valorar todo eso antes de pretender modificar nada, ¿no? Y a mí me parece que es algo muy prudente todo esto. Me parece que además en el caso que nos ocupa, como he explicado, no tenemos que perder de vista la protección a la infancia. Entonces, dicho esto, podemos pasar a conocer el modelo. Muy bien, bueno, pues este sería uno de los pilares de la intervención, ya lo he comentado. Se tiene que ofrecer a todos los niños afectados por traumas, pero no debe reemplazar el derecho a la protección y a contar como mínimo con un cuidador fiable y estable que crea en los recursos del niño y de la niña. Que a veces no podemos hacer una terapia, a lo mejor nos tenemos que plantear otra forma de hacer traumaterapia, que sería una modalidad que llamamos no de intervención en sala, sino ecosistémica, luego lo veremos. Esa modalidad puede incluir el trabajo con el contexto y el trabajo con la base, también, los padres o cuidadores, y producir cambios ahí antes de plantearnos el trabajo individual con el niño en la sala. Eso lo veremos después. Entonces, esos son los diferentes niveles de la traumaterapia, ¿no? Lo tenéis ahí en estos 3 círculos, ¿no? Sabemos que los traumas tempranos, como puede ser el maltrato, como puede ser la negligencia, el abandono, las tipologías de maltrato estudiadas, producen consecuencias, y esas consecuencias son las alteraciones de los vínculos de apego tempranos entre el niño y el cuidador, y también como consecuencia del impacto traumático el desarrollo del niño se ve alterado en todas sus áreas, ¿no? Entonces hay que trabajar estas consecuencias, es decir, hay que trabajar esto con el niño, propiamente dicho, ¿no? Para eso el niño necesita, como hemos comentado antes, de padre o madre, referentes, solemos decir, acogedores, adoptantes, abuelos, tíos, un vecino, como tuve un caso, apoyar esa parentalidad o esa marentalidad, porque la parentalidad o la marentalidad que van a tener que ejercer este tipo de personas, adoptantes, acogedores, suele ser terapéutica, es decir, hay que reparar ese daño temprano que el niño trae, que ha sufrido en un contexto de vida anterior, ¿no? Por eso tiene un desafío mayor, ¿no? Y por lo tanto, uno de nuestros pilares es trabajar simultáneamente con el niño, con los cuidadores. Entonces, cuando aplicamos simultáneamente la traumaterapia individual al niño, la aplicamos junto con los cuidadores. Y hay sesiones para el niño y sesiones de apoyo a los cuidadores. Y a veces sesiones diádicas, conjuntas. Eso es cuando los referentes del niño pueden apoyar ese trabajo de psicoterapia o traumaterapia individual para el niño y pueden colaborar con el traumaterapeuta y pueden ser sostén suficiente y protegen suficientemente al niño y pueden colaborar con nosotros en la terapia. Y luego el tercer pilar, lo que hemos comentado antes, ese contexto, esa red social afectiva, familia extensa, colegio, trabajadores sociales, pediatra, a veces educadores de calle, a veces educadores de medidas judiciales, que rodean al niño y que conviene que nos coordinemos para entretejer esa red que sabemos maravillosamente bien sabido, y María Angélica sabe un montón de resiliencia, y mucha de la gente que está aquí seguro que también. Sabemos que esas redes de personas, ese entretejido, es tremendamente constructor de resiliencia en el niño, ¿no? Entonces, como veis, no solo es el traumaterapeuta, psicólogo, psicoterapeuta, solo el que trabaja con el niño, sino que es un elemento más. El contexto y la parentalidad terapéutica es fundamental. Ya lo dice
el psiquiatra Bruce Perry, ¿no? Para sacar a un niño adelante traumatizado es necesaria una poderosa red de relaciones, ¿no? Sin esa poderosa red de relaciones es muy difícil salir adelante, ¿no? La traumaterapia infantil sistémica, que se le llama así, porque es el niño dentro del sistema y no se puede perder esa visión, pues tiene estos 4 puntos. Primero nos planteamos una evaluación comprensiva del niño y de los daños que ha sufrido. También incluye la evaluación de los cuidadores. Tiene como otro pilar fundamental en la sala de terapia la construcción de la relación terapéutica. Esto es muy difícil. Hay que tener muy bien trabajada la historia personal de cada uno. Tenemos que ser personas nosotros sanadas. Hemos tenido que reparar nuestro apego temprano. Tenemos que ser personas equilibradas, capaces de contener y dar contención, sensación de contención al niño, al adolescente, capaces de generar confianza y capaces de generar seguridad. Y esto es importante porque si el niño tiene que vincular con el terapeuta, es el gran reto. Y vincular, para quien ha sufrido daños a nivel de vínculo, no deja de ser amenazante. Pero si la reviviscencia de los vínculos con un terapeuta es reparadora, se consigue una sanación a este nivel, ¿no? Por eso es un gran reto y un gran desafío. Por supuesto, la metodología que vamos a utilizar tiene que ser coherente, es decir, tiene que utilizar métodos adaptados a los niños y pues, que tengan posibilidades de poder responder a sus necesidades. Y siempre vamos a apoyar y promocionar la resiliencia de los padres y la de los propios niños, que muchas veces nos sorprenden con la cantidad de recursos que han logrado desarrollar a pesar de lo vivido. O incluso a pesar de lo sufrido, pues no ha impactado tanto como podríamos pensar, ¿no? Bien porque estos niños poseen recursos psicológicos que les han permitido resignificar el golpe o porque a lo mejor en mitad de todo ese dolor y toda esa vida traumática, a lo mejor ha habido ahí alguna persona a la cual han conseguido apoyarse y ha sido generadora de potencial resiliente, ¿no? Entonces, esto lo apoyamos siempre, ¿eh? Una de las cosas que más resiliencia genera es lo que Jorge suele decir muchas veces, Jorge Barudi, ¿no? El que resignifiquemos o reformulemos la sintomatología de los niños y seamos capaces de poder darles un relato honesto que explique por qué ellos se comportan del modo en que lo hacen, diferente al que reciben muchas veces por desconocimiento, pues de profesores o de otro tipo de personas que les culpan o les diagnostican de muchos trastornos sin explicarles el origen relacional de los mismos, o bien son directamente castigados, apartados, expulsados por los comportamientos, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy, muy resiliente, ¿no? El resignificar las conductas de los niños. La evaluación comprensiva, empezamos primero de los 4 puntos: evaluación comprensiva, apego terapéutico, metodología y apoyo y promoción de la resiliencia. Empezamos por evaluación comprensiva. Tenemos 3 focos de evaluación. Primero evaluamos al niño, evaluamos al cuidador y evaluamos el contexto. No empezamos nunca directamente por la persona del niño o por la del adolescente, ¿eh? A lo mejor con el adolescente, dependiendo qué casos, se puede empezar, pero simultáneamente tenemos que incorporar a los referentes siempre, ¿eh? En algún momento. Es importante empezar por los cuidadores para lanzar el mensaje de que se trabaja con todo el sistema, ¿no? Porque ya sabéis que hay referentes o hay peticiones que focalizan solo en el niño. Vamos a derivar el niño porque tiene un trastorno de conducta o tiene un trastorno de déficit de atención. Necesita aprender tales técnicas, autocontrol, necesita técnicas de control de contingencias, necesita reestructuración cognitiva, necesita tal. Y viene todo como focalizado solo en el niño, el foco puesto solo en el niño, ¿no? Nosotros sabemos que eso en trauma no va a funcionar. No
no podemos solo con sesiones individuales producir cambios. Por eso el mensaje inicial es todos formamos equipo, todos formamos red y todos vamos a trabajar, cada uno tiene una función. Y ustedes, como padres o como cuidadores, tienen sus puntos fuertes, sus fortalezas, pero también tienen aspectos que deben ser trabajados y debemos explicarles por qué, ¿no? Una forma de que lo entiendan suele ser decirles que cuando el niño es un sol, y también nos pasa a los profesionales, no es difícil que nosotros seamos sol con el niño, ¿no? El niño es sol, nos da luz, nos da calor, nos da sonrisa, nosotros sentimos luz, calor, sonrisa, sintonizamos, conectamos, ¿no? Se produce la conexión, se va construyendo el vínculo. Pero cuando el niño es nube, negra, gris, entonces ya el papá y la mamá se vuelven nube también, gris. El psicólogo, la psicóloga o el educador, quien trabaja con ellos, también son grises. No, claro. El niño, lo gris del niño puede sacar nuestro propio gris, que es nuestro gris, de nuestra historia, ¿no? Entonces, eso tenemos que trabajarlo, porque si no lo trabajamos, nos incorporamos, no podemos hacer nada, ¿no? Entonces ellos tienen que entender el papel de revisión personal, de trabajo y de apoyo a sus puntos fuertes y también de todo aquello que pueda mejorar la intervención y hacer una parentalidad terapéutica, ¿no? Y por eso tenemos que evaluar a esos cuidadores, ¿no? Es importante. Y el contexto, ¿no? Entonces vemos que en el niño vamos a valorar sobre todo la valoración ecobiográfica, es decir, funcionamiento, conductas, síntomas, desarrollo. Ahí contamos con una pauta de evaluación comprensiva y también los recursos y las habilidades que el niño ha podido desarrollar, ¿no? En el cuidador nos centramos en la valoración, en las competencias parentales. A veces pueden venir valoradas, pero a veces no vienen valoradas. Entonces, nosotros no buscamos padres perfectos, ni muchísimo menos. Sería horrible. Sería un indicador de incompetencia la búsqueda de padres perfectos. Buscamos, sobre todo, aspectos de la parentalidad que tienen que ser revisados, que tienen que ser reforzados, que a lo mejor tienen que ser modificados, ¿no? ¿Para qué? Para que estos papás sean capaces de hacer esa función de parentalidad terapéutica, ¿no? De ser poder reparadores de los daños de los niños, ¿no? Las competencias parentales, sobre todo, hablamos de aspectos que no tienen tanto que ver con habilidades, sino con aspectos más intrapsíquicos, ¿no? Que tienen que ver con la propia historia de apego y también la capacidad de empatía, ¿no? Es decir, de que puedan representarse el mundo interno del niño, ¿no? Y verlo, y poder responder con respuesta sensible, ¿no? Porque si no, no van a poder reparar. Y ese es un nivel muy importante, un nivel muy importante. Porque dependiendo de lo que decidamos en la valoración, si vemos que estas competencias parentales necesitan mucho apoyo, a lo mejor tenemos que aumentar o focalizar el trabajo mucho más aquí antes de trabajar con el niño. Pero claro, si un papá y una mamá no son capaces de, por sus historias de apego tempranas, su historia familiar, su trauma no resuelto, no son capaces de dar seguridad suficiente, ni empatía suficiente, ni consistencia suficiente a los chicos y a las chicas, ahí no va a funcionar la traumaterapia. No va a funcionar. A lo mejor un acompañamiento resiliente o una otra cosa podría funcionar, pero lo que es una traumaterapia, o sea, una terapia para el trauma que pretende profundizar, indagar, trabajar los contenidos, no va a poder funcionar porque los niños necesitan a referentes adultos muy, muy consistentes a su lado, que puedan hacer ese trabajo continuo de equipo, donde ellos están continuamente reflexionando sobre sus actuaciones y viendo cuáles son más favorecedoras y cuáles dificultan más, ¿no? Entonces, como veis ahí, son parte activa del proceso terapéutico, ¿no? Esto suele ser difícil a veces en la privada, es cuando vienen de
petición propia, padres adoptivos que vienen de la, digamos, de la calle, por así decirlo, ¿no? Que no están en ningún sistema de protección, que no vienen valorados por equipos, pues esta parte les cuesta, ¿eh? Les cuesta. Y nosotros tenemos que resituar. Y tenemos que resituarles en esto, haciéndoles entender con respeto y con empatía también por nuestra parte el porqué de esta necesidad, pero diciéndoles que esa es la metodología de trabajo, ¿no? Que nosotros no creemos en el terapeuta varita, que toca al niño mágicamente y lo produce unas modificaciones, ¿no? Porque ellos tienen que comprometerse. Es terapia donde participan ellos. Si no se comprometen, es muy difícil que pueda salir adelante. A veces es mejor no forzar procesos y dejarles que ellos, bueno, pues en su derecho busquen el profesional que consideren y a lo mejor más adelante valoran las cosas y regresan, ¿no? Pero claro, cuando se trabaja con un compromiso, ¿no? Y esto es importante. En otras situaciones, como bien sabéis, vienen de acogimiento familiar o vienen de centros de menores y ya vienen con otro tipo de referentes donde los acogedores a lo mejor han sido valorados, pero siempre conviene revisar un poquito esto, ¿eh? No dejarlo correr, ¿eh? Y bueno, y el contexto es muy importante porque muchas veces haber factores que van a dificultar, amplificar o mantener un determinado funcionamiento en el niño, ¿no? Un colegio con un tutor escolar que tenga una visión del niño o de la niña, bueno, pues normativa, de exigencia, que genera ansiedad, expulsiva, ¿no? No va a sanar, no va a contribuir a la reparación, ¿no? Un centro de menores que no esté cohesionado y que tenga un equipo de trabajo donde no se sigue una línea común, pues puede ser un contexto desfavorecedor, ¿no? Y a lo mejor hay que trabajar con esto, ¿no? Bueno, unas visitas, por ejemplo, unos contactos o una relación con familias biológicas o otros miembros de la familia que amplifiquen o que agraven o que pues a lo mejor no va a ser tampoco lo más adecuado y hay que darle una vuelta a eso y trabajarlo, ¿no? Con los implicados, ¿no? Es decir, todo lo que en ese sentido rodea al niño tiene una influencia directa. Porque la traumaterapia en sala es una traumaterapia que trabaja de dentro hacia afuera, pero también de fuera hacia adentro. Es decir, lo que pasa afuera tiene gran incidencia en lo que pasa dentro. Y cada vez tenemos más claro que todo lo que vaya rodeando al niño tiene que ser terapéutico de alguna manera. Si no, es muy difícil poder sacar adelante al niño, ¿no? Ahí veis los ejes de la evaluación, o sea, ya cuando evaluamos al niño individualmente, en las sesiones individuales, pues valoramos el apego, el trauma y el desarrollo. Son los tres ejes de la evaluación principalmente, ¿no? Porque son susceptibles de presentar daño. Y luego utilizamos otras variables de los niños y las niñas, como pueden ser inteligencia, personalidad, síntomas, habilidades, asertividad, bueno, aspectos que nos parezcan que tienen que ser valorados, ¿no? La evaluación comprensiva tiene como tres importantes puntos, ¿no? Sabemos que la neurociencia nos entrega unos conocimientos hoy en día inestimables sobre cómo el trauma impacta en el desarrollo cerebral del niño, y aquí podríamos extendernos como para hacer webinars largas. Entonces, esto pues conviene formarse, lógicamente, porque el estudio de la psicotraumatología pues, ha dejado evidencias muy claras de que el cerebro de los niños tiene anomalías a nivel de funcionamiento, ¿no? Otra cosa es que desarrollo no patología, eso es otra cuestión. Pero hay anomalías en ese funcionamiento que han sido bien descritas y conviene saber cómo el cerebro se desregula y cómo se afecta por los impactos traumáticos, sobre todo cuando son tempranos y cuando son crónicos, ¿no? Porque si no, la intervención no va a recoger esos aportes y, como dice Perry, que es un autor en el que Marjorie se ha basado mucho, cualquier intervención no será exitosa si no reproduce con exactitud
cómo el cerebro es impactado por el trauma, ¿no? Lo mismo, tenemos que conocer muy bien la teoría del apego, el apego y sus trastornos, las fases de constitución del apego, lo que son los modelos representacionales del apego, cómo los malos tratos, el abandono, la negligencia impactan en la calidad de la relación de apego, y conocer bien cómo se manifiestan las distintas alteraciones del apego en la práctica clínica, ¿no? Y en las relaciones interpersonales, ¿no? ¿Por qué? Porque estas representaciones mentales de apego previas del niño, de alguna manera, van a interactuar con las representaciones mentales de los referentes de los padres y con las del propio terapeuta, ¿eh? Con lo cual, conocer esto es muy importante. Y, por supuesto, el conocimiento de cómo el desarrollo se ve alterado por los procesos traumáticos, el desarrollo sensorial, el desarrollo socioafectivo, el desarrollo cognitivo y la madurez escolar, el desarrollo moral, el desarrollo sexual. Todo lo que es el ser del niño se ve afectado por los procesos traumáticos, ¿no? Y siempre la mirada ecosistémica, ¿no? Eso no podemos perder de vista. Ahí tenéis los contenidos que se evalúan en cada uno de los 3 ejes del niño. En el trauma todo eso miramos, ¿no? La traumatogénesis, es decir, ¿qué ha vivido a lo largo de la historia de vida este niño? ¿Qué pasó intrauterinamente? ¿Qué pasó en lo perinatal? ¿Qué pasó en lo postnatal? Primer año de vida sobre todo, segundo año de vida después, años posteriores, dónde se produjeron las separaciones de la figura de apego, dónde se produjo el maltrato por parte de la figura de apego, con quién tuvo la historia de abandono, cuántos años, ¿eh? Importantísimo, ¿no? Cómo el niño ha internalizado, porque es lo que nos interesa, cómo cada niño internaliza esas experiencias traumáticas y cómo influyen en ese modelo representacional, en cómo el niño se representa los vínculos de apego con los demás, ¿no? Que, como sabéis, sirven para definir la calidad de la relación, pero también para valorarse a uno mismo, ¿no? Por eso es importante. Por supuestísimo, sabemos que el trauma conlleva estrés, que el estrés es tóxico para el cerebro, y eso va a hacer que la respuesta a estrés se vea alterada, ¿no? Y hay una fisiología del estrés que estos niños tienen como consecuencia de ese mantenimiento prolongado de esas situaciones maltratantes, ¿no? Y va a hacer que su sistema nervioso, pues, reaccione de unas determinadas maneras, ¿no? Se hiperactive, se hipoactive, o cíclicamente se hiperactive y se hipoactive, ¿no? Y esto es importante. Y, por supuestísimo, qué personas significativas tiene involucradas en su día a día, ¿no? Y a ver si estas personas tienen competencia parental, ¿eh? Suficiente empatía y predisposición a trabajar sus historias de vida, ¿no? Y predisposición a reflexionar, a hacer equipo con el profesional y trabajar en conjunto, ¿no? En el apego, pues eso es lo que miramos en el niño, ¿no? Cuál es su comportamiento, su conducta de apego con las personas que le rodean y diferenciarla de lo que el niño se representa, ¿no? La conducta de apego es mucho más situacional, se da con las personas que son figura de apego para ese niño y puede variar de una situación a otra, pero lo que es representación mental es un aspecto más interno, más estructural y tiene que ver con la noción de vínculo, con la representación de vínculo, con lo que el niño se representa internamente de las experiencias vividas, ¿no? Y cómo lo ha integrado todo eso, ¿no? Este niño, ¿cómo se representa? Pues se representa sobre todo, a sus padres acogedores, se los representa como abandónicos, como agresivos, como desconfiados, ¿no? ¿Qué predomina ahí en esas representaciones? Porque hay que trabajarlas. Evidentemente, si no se modifican, va a ser difícil que el niño pueda ver a sus actuales cuidadores, acogedores o adoptantes como personas cuyo sistema de cuidados les va a beneficiar, ¿no? Por supuesto, las
qué tipo de apego, que es como una estrategia adaptativa, qué tipo de traje, como dice Mario y Dante, se han tenido que poner, más evitativo, más ambivalente, han desorganizado su apego, con quién, cuánto, dónde, ¿no? En qué situaciones, qué personas significativas del pasado y del presente del niño se mantienen en la vida, ¿no? Esto es importantísimo, el modelo de apego del referente, del padre adoptivo, de la madre adoptiva, del acogedor, de la acogedora, de los padres biológicos, de los educadores, ¿no? A veces tenemos que entrar a evaluar ese apego adulto y ver con qué recursos cuentan para apoyar una crianza terapéutica, ¿no? Y luego, bueno, con nosotros, cómo ese niño se manifiesta a nivel de apego en psicoterapia, ¿no? Cómo se nos manifiesta con nosotros, ¿no? Se muestra mucho más distante, desconectado, se muestra mucho más próximo ansiosamente, se aleja pero se acerca y es incoherente y muchas veces amenazante o a veces ausente, es decir, no mantiene un modelo de apego estable, ¿no? Es cambiante, incoherente, se acerca a la desorganización. Y el desarrollo, ¿no? Gracias al instrumento elaborado por Marjorie D'Antañán, pauta de evaluación comprensiva, pues podemos recoger en varias tablas cómo es ese desarrollo evolutivo sano o impactado por el trauma, ¿no? Utilizamos también materiales de un modelo integral del desarrollo y también de baterías de desarrollo y vemos cómo este nivel de desarrollo está afectado, ¿no? Cómo ha sido también la historia evolutiva, como todos los hitos evolutivos por los que tienen que pasar los niños, cómo se han ido desarrollando. Y solemos también incluir la teoría de Niels Rigar, que ha escrito El niño abandonado, y que nos habla de los estadios de autoorganización, ¿no? Y es que el cerebro tiende hacia la autoorganización y va pasando por unas fases de autoorganización y estas fases deben de superarse para lograr la permanencia del niño a ese nivel, ¿no? El primer nivel de autoorganización es el orgánico, ¿no? Gracias a las rutinas, al afecto, a la ternura, a que no hay demasiado estrés, a un ambiente tranquilo, sosegado, repetitivo, rutinario, ¿no? Que satisfaga las necesidades del bebé, es como el niño va estabilizando los ciclos de sueño, los ciclos de alimentación, de levantar, de despertar. Y esto es el primer nivel de autoorganización, ¿no? Hay muchos niños maltratados que este nivel lo tienen afectado. Por eso muchas veces empezamos por aquí. Hay 3 comidas diarias, hay rutinas de sueño-vigilia, cómo son los hábitos generales de higiene, porque ese es el primero de los estadios de autoorganización, ¿no? Una vez que se consigue la permanencia en ese, se pasa a uno más sensoriomotriz, ¿no? Que tiene que ver ya con las sensaciones del movimiento, ¿no? Y así se va subiendo en estadios de organización, dice Rigar, hasta que el niño es capaz de organizarse a nivel ya de personalidad, ¿no? De tener una personalidad con unos rasgos más o menos coherentes y estables, que eso suele ser hacia los 6 años, 7 años, ¿no? Entonces, estos estadios conviene estudiarlos, conocerlos y por supuesto, valorarlos. Aquí tenemos, ya que hemos pasado el eje del niño, el eje de evaluación de las competencias parentales, ¿no? En el caso de los papás llamamos parentalidad o marentalidad terapéutica, ¿no? ¿Qué capacidad, qué habilidad, qué plasticidad tienen para poder ser padres, madres terapéuticos, reparadores, sanadores de ese niño o esa niña que viene de un contexto maltratante, ¿no? Y que se le protege con un acogimiento o con una adopción, ¿no? Y llamamos crianza terapéutica en el caso de educadores de centros de acogida, que el niño también es protegido en un centro de menores y se acompaña de una crianza que aspiramos a que sea reparadora y terapéutica, por supuesto, ¿eh? No que sea un mero centro de recogimiento familiar y no de acogimiento familiar, ¿no? Todavía hay mucho que hacer en todo este tipo de centros, pero van avanzando porque muchos se van enganchando también a esta forma de trabajar, afortunadamente, ¿no? Un centro de menores es muy importante que colabore estrechamente con el traumaterapeuta, porque si el traumaterapeuta no ve las cosas aquí adecuadamente,
a lo mejor tiene que intervenir ahí, o tiene que trabajar ahí, o tiene que hacer devoluciones en esa línea, ¿no? ¿Qué recursos y qué dificultades tienen sobre todo estos cuidadores, ¿no? En el caso de niños en acogida, en familia biológica o en adopción, hay que ver también cómo es la dinámica familiar, ¿no? Cómo es esa estructura y funciona esa familia. Y luego, relacionados con la función de ya no solo de crianza o de parentalidad, sino de apoyo a la terapia en sí, ¿no? Se van a implicar en el proceso, son rígidos, flexibles para el cambio, ¿eh? Es una familia que mantiene un funcionamiento muy crónico y ahí está asentado un patrón entre el menor y ellos muy instaurado, difícil de modificar. Tienen conciencia de cómo las relaciones influyen en el comportamiento del niño, porque hay papás y mamás que creen que lo que ellos hagan no influye en el comportamiento de los niños, ¿no? Que no tienen nada que ver, lo desligan completamente, ¿no? Esto es así todavía hoy en siglo XXI, ¿no? Y hay una metáfora muy bonita que siempre les digo yo, ¿no? Ustedes piensen que la rama o la hojita contiene la rama, y la rama al tronco, y el tronco a la tierra, y la tierra al mundo, y el mundo al planeta, ¿no? Y el planeta al universo, ¿no? No puedes comprender nada si lo aislamos de su entorno, y el primer entorno de convivencia del niño son ustedes, ¿no? Es muy difícil pedir autocontrol a un niño si usted le da una bofetada, evidentemente, ¿no? Es así. Entonces hay muchos papás y muchas mamás que tienen muchas dificultades aquí, y hay veces que tenemos que centrarnos prioritariamente aquí y tratar de modificar las cosas, y hay muchas veces que, desgraciadamente, por mucho que lo intentamos, con mucho dolor de corazón, pues no se consiguen cambios en este nivel, ¿no? Y entonces el niño no puede avanzar, y hay veces que hay que plantear pues lo que Mario llama muy acertadamente separaciones terapéuticas, ¿no? Conviene separarse y conviene poner otros recursos para poder reconstruir eso luego y poder en un futuro revincularlo, ¿no? Porque hay muchas veces que no se puede hacer, por mucho que uno ponga, pues no tenemos esa capacidad, o los referentes, cuidadores, no tienen unas dificultades en la competencia parental, pues que no son susceptibles de cambiar, ¿no? Y en cuanto a las competencias parentales, pues hay referidas al contexto, pues cuál es el contexto vital y social del niño, ¿no? Cómo impacta ese contexto en el niño, ¿no? Como he dicho al principio en la introducción, es muy importante saber que todo contexto influye en el niño, en el adolescente decisivamente, ¿no? Si lo apoya ese contexto, si tenemos también a ese maestro, tenemos también colaboración con ese psiquiatra o con el pediatra o con educadores o logopedas, otros profesionales, todos los que tengan una función significativa en la vida del niño, ¿no? Y eso también es importante, ¿no? Hay un control externo de este chico o de esta chica. Este contexto puede estructurar al niño, puede contenerle, puede controlar el comportamiento del chico o de la chica, o este chico o esta chica está fuera de control total, ¿no? Porque si hay un fuera de control total, es que lo que menos va a pensar un chico es en venir a la terapia. Va a estar en recursos de supervivencia, de lucha, de huida, de evasión, y el terapeuta va a existir en su mente, pero ocasionalmente, y no va a haber manera de que se acerque, ni lo va a tener en su mente, no va a formar parte de sus prioridades, porque este chico o esta chica va a estar en un funcionamiento supervivencial, ¿no? Muy bien. Pasamos al siguiente punto, que es la construcción de la relación terapéutica. Y esto pues es muy importante, porque ya lo he comentado, ¿no? No solo aspiramos a una relación terapéutica sólida, sino llegar a vincular, ¿no? Y a modificar las representaciones de apego tempranas del niño, ¿no? Mediante relaciones reparadoras, ¿no? Y para eso tenemos que tener presente, como dice Marjorie, que hacer terapia para el trauma es muy duro, muy duro. Es entrar en el dolor, en carne viva, ¿no? Y por lo tanto, para el niño puede ser entrar en una sala con un desconocido que no ha visto nunca, que le dice, ala, vamos a explorar el interior. Pues eso para él es como ir de la mano con un desconocido por un campo minado, ¿no?
Por eso todo ese contexto que estamos hablando y todas esas competencias parentales son fundamentales, ¿no? Porque si no, no vamos a poder hacer ese trabajo, ¿no? La mentalización, es decir, cómo el terapeuta es capaz de mentalizar los afectos del niño, representarse la mente del niño, es muy importante, ¿no? Porque eso es lo que va a hacer también que el niño aprenda a mentalizar él, ¿no? Y a darse cuenta de que existe una mente, ¿no? Y comprender la mente, la suya y la de su terapeuta y la de los demás, ¿no? Todas las relaciones que ofrezcamos al niño, ¿no? En el que le hagamos experimentar eso que Siegel llama el sentirse sentido, ¿no? En la mente en desarrollo, en este libro tan bonito, pues va a favorecer que vayamos sintonizando y conectando con el niño, ¿no? Y a través de la sintonización y de la conexión es como se va produciendo la experiencia de que ese vínculo puede ser diferente al vivido anteriormente, ¿no? También los momentos en los cuales nos desconectamos del niño y él se desconecta de nosotros porque suceden conflictos interpersonales son momentos muy útiles para poder hablar de lo que está ocurriendo y poder recuperar la conexión, ¿eh? En un incidente que pueda haber en terapia, como es que un niño te robe o pase cualquier cosa, o se sienta decepcionado porque no le has sabido comprender bien. Los adolescentes, por ejemplo, es una oportunidad muy, muy importante para poder reparar y ofrecerle esta experiencia de sentirte sentido, ¿no? Y ese, sí, te sentiste así, pues no sabes cuánto lo siento, ¿no? Eso que el chico oye y la chica oye quizá por primera vez es lo que va a hacer que sienta la empatía. Entonces, el chico se va a ir queriendo apegar a la terapia, pero también al mismo tiempo puede ir sintiendo que lo mismo que tengo al terapeuta bueno, también lo puedo perder, ¿no? Entonces habrá que trabajar mucho ese doble dilema, ¿no? Que al principio tienen fobia a pegarse, pero después tienen fobia a perder el apego del terapeuta, ¿no? Pero trabajarlo también puede ser una bonita oportunidad para reparar el apego, ¿no? Por lo tanto, el establecimiento de la relación terapéutica debe ser fiable y segurizante, ¿no? Entonces, al igual que pasa con los padres competentes, que llevan a su niño de la dependencia total al principio de la autonomía y pasar del apego a poder explorar, ¿no? Una vez que el niño y la niña se sienten seguros con el terapeuta, ya no van a activar su sistema de apego en terapia, ¿no? Y entonces se van a ver, se van a sentir seguros y van a estar mucho más dispuestos a explorar el interior, ¿no? Por eso nos ofrecemos como figura de apego, ¿no? Por lo tanto, esa envoltura afectiva, esa calidad de la relación, va a dar sentido y va a resolver los contenidos traumáticos de las experiencias vividas, ¿no? Müller dice en su último libro eh, La lucha por abrirse, ¿no? Se llama el libro, que la relación terapéutica y conseguir el apego terapéutico es lo más importante que el tipo de escuela terapéutica o la técnica que utilice un terapeuta, ¿no? Yo estoy de acuerdo, ¿no? Y vamos con lo último punto, que sería el apoyo y promocionar la resiliencia, ¿no? Y tenemos que ver los recursos del niño, los recursos de los cuidadores y los recursos del contexto y contar con todos. Todos los recursos y habilidades que podamos ver en el niño o fomentar o propiciar en el niño, tenemos que hacerlo, ¿no? Yo siempre me acuerdo de esa frase de Cyrulnik, ¿no? Que del trauma se sale, sí, pero con arte, con teatro, con música, con grafitis, con rap, todo lo que sea transformar el dolor, ¿no? Como dice Cyrulnik, y simbolizarlo, es maravilloso, ¿no? En este último libro que ha escrito, Escribí Soles de Noche, él habla de la literatura y la resiliencia y él lo deja meridianamente claro, ¿no? La persona que ha sufrido traumas y carencias tiene una necesidad enorme de recurrir a la escritura, ¿no? Como recurso simbólico, ¿no? Entonces hay que potenciar todo eso en los niños. Por supuesto, los cuidadores lo hemos dejado muy, muy claro, ¿no? Y este contexto lo necesitamos continuamente, pues hay que cuidar a ese maestro, hay que cuidar a esa maestra, hay que tener mucho teléfono muchas veces, mucha reunión, mucho contacto, esos maestros con autoridad calmada, esos espacios extraescolares donde el niño puede hacer deporte. Pone ahí, fuentes de resiliencia son los espacios extraescolares, pues pueden serlo,
pero también puede ser fuente de estrés si el niño no es comprendido y es expulsado de ahí, ¿no? Y todos los profesionales que intervienen en red, ¿no?, de la salud y de apoyo a la adopción, al acogimiento, a los educadores dispuestos a trabajar en red, ¿no? El enfoque de resiliencia en las víctimas sería este, ¿no? Tenemos un niño culpable, que se siente culpable de todo lo que ha vivido, se siente degradado, se siente además dañado en su autoestima, humillado, avergonzado muchas veces, y tenemos que ir ayudándole a que se reconozca como víctima, y ahí va a salir el dolor, pero como sabemos también, del dolor emerge muchas veces una luz y una esperanza, y si hay puntos de apoyo en el terapeuta, en el contexto, en los padres, el niño empieza a reconocerse como víctima y desde ahí es como puede empezar a emerger el potencial resiliente para reconocer ese superviviente y después viviente a la larga, ¿no? Es lo que le decimos a los padres, a los educadores, eso es a la larga, ¿no? Viviente es alegría de vivir, felicidad de vivir a pesar de todo lo que me ha ocurrido, ¿no? Puedo contarlo, ¿no? Muy bien, pues la metodología coherente es un proceso de aprendizaje activo entre el niño, el terapeuta y el referente cuando trabajamos en sala. Y ya voy terminando. La metodología coherente significa que no trabajamos con una sola escuela psicológica, sino que la traumaterapia incluye la mirada integradora de diversos modelos terapéuticos. La traumaterapia integra aportaciones de la terapia cognitivo-conductual, de la terapia psicodinámica, de la terapia gestáltica, humanista, del trauma, del apego, y lo integra, ¿no? Y, por supuesto, que estas técnicas y herramientas sean adecuadas a las necesidades singulares de los niños, ¿no? Tenemos que ajustarlas a cada niño en particular, ¿no? Y no a la inversa, ¿no? No podemos forzar al niño a adecuarse a nuestra escuela de terapia, ¿no? Sino nosotros adaptarnos a lo que el niño pueda trabajar como niño traumatizado, ¿no? Por eso utilizamos muchas técnicas y recursos que estén al alcance del niño, el dibujo, el juego, la caja de arena. Tenemos salas de terapia creadas e ideadas para los niños, ¿no? Luego veréis unas fotografías, ¿no? Veis ahí que la intervención coherente pues, requiere del contexto bien tratante, como hemos visto, requiere un constante trabajo con el referente. También podemos recurrir al apoyo farmacológico como un medio o como una forma de conseguir una mejor regulación para que la terapia y las pautas educativas puedan caer en esa tierra que es el niño, ¿no? Nunca lo prescribimos sin un sentido o un programa terapéutico, ¿no? Lo podemos considerar para muchos niños un recurso bien administrado, por supuesto, y cuando se necesita, ¿no? El trabajo con la red y, por supuesto, también podemos combinar la traumaterapia con otro tipo de terapias o tratamientos que necesite el niño para su desarrollo, como puede ser logopedia o como puede ser reflejos primitivos, otro tipo de terapias que pueden necesitar porque los daños que pueden tener el trauma en el desarrollo pueden ser muchos, ¿no? Muy bien. Creo que esto lo hemos ido comentando de alguna manera u otra, ¿no? Así que no quiero insistir más. El proceso de la terapia propiamente dicha cuando tenemos una buena base, unas buenas competencias parentales, un contexto suficientemente trabajable, pues el modelo es de 3 bloques. Ya que tenéis el modelo, el plan de trabajo terapéutico del traumaterapeuta en la sala de valientes, en la sala de terapia con el niño y con los referentes, ¿no? Se pasa por 3 bloques de terapia que están basados en un principio neurosecuencial adaptable. Se adapta a cada niño y es neurosecuencial porque vamos trabajando desde las bases del cerebro hasta el cerebro más superior, ¿no? Por eso el primer bloque está más dirigido hacia el cerebro tronco cerebral, cerebro medio, que es todo lo que tiene que ver con la biorregulación y la capacidad de sintonizar y autorregularse, para ir avanzando hacia el bloque 2, que le llamamos empoderamiento, y ahí estamos más dirigidos ya también al cerebro tronco cerebral, pero también al sistema límbico y también un poquito por supuesto, al cerebro superior. Y ahí es donde
se le ayuda al niño a recuperar el poder perdido, ¿no? Y si se dan las condiciones, el contexto y el niño se puede beneficiar de ello y tiene capacidad para poder hacerlo, le ayudamos en la reconstrucción, en la reintegración resiliente, la reconstrucción de toda su historia de vida, ¿no? Y proyectamos una narrativa y trabajamos, aunque somos conscientes de que eso también tiene que hacerse bajo una serie de condiciones, ¿no? No todos los niños tienen que pasar por esto necesariamente a la fuerza, ¿no? Se puede hacer en edades más tardías porque sabemos que los niños van a pasar probablemente con el terapeuta varias veces a lo largo de su vida, ¿no? Y hay muchas veces que a lo mejor el terapeuta fuerza el trabajo de la historia, de reconstrucción de la historia, y a lo mejor el niño no está en ese momento, o no tiene en ese momento suficiente preparación para poder hacerlo, ¿no? Ahí veis que la base la tenéis aquí abajo, ¿no? La respuesta consistente, la sintonía y la conexión emocional y el apego de los cuidadores es fundamental, y el contexto vital también, porque si quitamos esta base de aquí, como veis, hago una cruz, los bloques se caen, ¿no? Porque no tienen donde sustentarse, ¿no? Dos modalidades, ya estoy terminando, 2 minutos. Si el niño puede trabajar en sala de valientes y hay competencia parental y contexto adecuado, le llamamos psicotraumaterapia o traumaterapia en sala de valientes, ¿no? Entonces supone el trabajo, el apoyo, hemos visto, a la parentalidad y parentalidad terapéutica, la coordinación con el contexto, y si el chico está en condiciones de recibir un tratamiento psicoterapéutico, trabajamos la psicotraumaterapia con los cuidadores referentes, las personas del contexto y con el propio niño en la sala. Pero si vemos que el contexto no garantiza la protección o el cuidador no cuenta con las competencias mínimamente necesarias para acompañar el proceso terapéutico, le llamamos modalidad ecosistémica. No nos centramos en la persona del chico, porque no vemos condiciones para poder hacer traumaterapia en sala de terapia, y nos proponemos trabajar con lo que llamamos la base, que os explico lo que es la base, ¿no? Dar apoyo al cuidador referente, a veces derivar al niño a servicios sociales y garantizar su protección. Quizá vemos que ese niño está tan desregulado, hay tanto riesgo, o hay riesgo de suicidio, o precisa un ingreso psiquiátrico de contención, o precisa un cambio de centro, que nos planteamos una medida de ese tipo antes de empezar la terapia, ¿no? Si hay abuso sexual, pues tenemos que señalar y activar la red profesional para proteger a ese niño de ese abuso, ¿no? Es decir, que en la intervención ecosistémica, como veis, puede suponer varias intervenciones en función de cada situación y de cada niño o adolescente. Si las condiciones lo permiten, de la ecosistémica se puede pasar a la sala de valientes, ¿no? Esta escalera que veis aquí simboliza el esfuerzo, el trabajo del niño o el adolescente en el proceso terapéutico, ¿no? Cada niño lleva unos objetivos, ¿no?, que han sido consensuados y puestos de común acuerdo con su traumaterapeuta, y conforme va avanzando en el proceso de los objetivos y va mejorando, pues va subiendo escalones, ¿no? Y esa subida de escalones, pues a ellos les resulta muy motivante, y cuando llegan aquí al escalón del medio, como veis, reciben un regalito, ¿no?, simbólico, ¿no? Eso tiene es una poderosa metáfora, ¿no? Recuerda a un chico hace unos años que iba a coger yo un tren, ¿no?, en mi ciudad. Y mi ciudad, como es muy pequeña, pues te puedes encontrar tranquilamente con los chicos que has tenido de jovencitos, ¿no?, que ahora tienen 25 o 30 años, los que yo tuve, ¿no? Y una vez uno me empezó a gritar, José Luis, José Luis. Y yo, joder, y claro, como de estos no te olvidas nunca, nunca te olvidas, porque estás con ellos muchos años en terapia y pasas por muchas vicisitudes. Me acerqué, hombre, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo estás? Y va, y sin contestarme ni estoy bien o mal, me dice, ¿cuántas escaleras he subido, José Luis? Ja, 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 y se empieza a reír, ¿no? Se le había quedado en la mente, al verme a mí, la idea de la escalera, ¿no? O sea, lo que él recuerda es cómo él subía y era capaz de hacer algo bien por primera vez en su vida, ¿no? Yo creo que estas cosas son muy importantes. Los niños se acuerdan mucho más de los cómo que de los qués, probablemente. Bueno, algunas premisas que tenéis que tener en cuenta. Esto siempre decimos a los padres, me quedo con esta, las demás las hemos comentado más o menos, ¿no? Paciencia y repetición, paciencia y repetición.
no todo lo que el niño haga ahora y hagamos por él ahora lo vamos a ver ahora. A lo mejor lo vemos dentro de más años, ¿no? Y que lo que el niño hace, todo es para protegerse, todo es resultado de una supervivencia. No hay nada nunca a título personal, ¿no? Y eso es muy importante para no personalizar y poder manejar pues todo lo que el niño a veces hace hacia las personas que le rodean y le quieren cuidar y no siempre entiende el que le quieren cuidar, ¿no? Aquí veis la sala de valientes de Marjorie D'Artagnan. Nos invita a abrir la puerta y a entrar. Ahí todas las salas de valientes de todos los traumaterapeutas de la red Zapega tienen ese cartelito en la entrada. Sala de valientes. Y con eso les lanzamos el mensaje de aquí entran los valientes. Entonces, como veis, tiene una parte dedicada a la caja de arena. Aquí en el medio hay una mesa circular porque es mucho menos invasiva para el niño. Siempre hay una tercera silla que invita al niño a saber que ahí esperamos al referente, al padre, a la madre, al educador para tener sesiones conjuntas y trabajar conjuntamente cosas. Ahí, como veis, a la izquierda está el lugar donde ella guarda las carpetas. Veis un poquito más, aquí las miniaturas. Esto es, bueno, a los niños les atrae mucho y a los adultos. La casa de muñecas, hay un espacio también dedicado a la terapia de juego y otro espacio dedicado a todo lo que son los recursos de arteterapia, ¿no? Los títeres también, ¿no? Ahí veis, estas las salas de Exil en Barcelona. Y bueno, aquí tenéis más o menos los resultados que hemos ido obteniendo a lo largo de estos años, ¿no? Lo que hemos conseguido ver, ¿no? Qué va sucediendo con estos chicos, ¿no? Evidentemente requiere tiempo, trabajo y esfuerzo. No hay nunca nada mágico. Yo siempre les digo a todos los padres adoptivos que vienen, de verdad, no existe otra cosa más que el trabajo continuado, el compromiso, el cariño, la responsabilidad, la contención, el saber que seguimos un modelo, pero desconfíen ustedes de quien les diga, yo esto a usted se lo arreglo en 4 sesiones, le pongo la mano en la tripa y ya verá, y le curo, ¿no? Pues que hay de todo, ¿no? Y cuando se está desesperado y se sufre y ves a chavales que sufren y hay muchos problemas, pues hay mucho profesional desaprensivo que, pues que no es honesto y no hay nada que hagas clic y ni tampoco el terapeuta tiene el poder de hacer desaparecer muchas cosas. Pues, y menos mal que no, ¿eh? Porque a veces hay cosas que están porque tienen que estar, ¿no? Y que va a llevar tiempo modificarlas, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es todo. Os agradezco la atención y ahora dejo de compartir pantalla y tenemos, yo creo que un poquito, María Angélica, o no, miramos el chat, como digáis. Espérate, no puedo ahora porque ahora justo terminaron la exposición. Fernanda, ¿qué querías? ¿Preguntar algo? ¿Hablabas, Fernanda? Ah, no. No te preocupes. A ver, mira el chat, María Angélica. ¿Voy contestando o no? Mira, José Luis, he llegado a odiar el océano. Le quisiéramos tener tanto más cerca, ¿no? Gracias. La verdad que me ha emocionado muy fuertemente tu presentación. Gracias, muchas gracias, María Angélica. Es un honor para mí. Gran maestro, un maestro genial. Bueno, tengo preguntas, pero voy a dejar a los demás, pero te las voy a escribir, ¿sí? Para no quitar el espacio a las demás personas. Quiero decirte que esta traumaterapia siempre me sedujo, me interesó, la creo maravillosa y sobre todo después de haberte escuchado en qué consiste. Qué delicado, qué preocupación desde la silla, pero sobre todo el hecho que se llame la traumaterapia de los valientes, que es la sala de los valientes. Entonces creo que eso lo dice todo y de corazón te digo, me emociona. Esto es una joya. ¿Ya? Yo creo que sí, la verdad es que yo creo que sí, porque esto es producto de conocer muy bien a estos niños, como los conocen muy bien Jorge y Marjorie,
Y yo creo que han sabido hacer algo muy adaptado a lo que estos niños necesitan. Perdón, Jorge, Marjorie y yo. Sí. Y yo, Tú, sí, claro. tú, digo, no yo, tú. Sí, después yo me sumé, porque yo he trabajado y trabajo con niños de este tipo desde hace 20 años. Yo anduve buscando muchos modelos y no encontraba. Y cuando encontré este modelo, a mí la verdad es que me pareció un modelo tan adaptado a lo que los niños necesitan que me sedujo enseguida, ¿no? ¿Contesto alguna pregunta de por aquí? ¿Os parece? Sí, sería bueno. Bueno, la primera pregunta es del equipo CEANIM. Dicen si es posible que nos compartan la ponencia. Eso queda a criterio de ustedes. ¿Ya? Te la envío al correo, Mónica. Perfecto, 1.000.000 de gracias. Lo otro, Ivonne Santibáñez dice, ¿a qué edad es recomendable tratar el trauma de un niño o niña para que tenga buenos resultados la terapia? En los adolescentes, ¿qué efectividad tiene esta terapia? Bueno, lo mejor es que cuanto antes se ayude a los niños que estén sufriendo traumas. Lo primero es sacarles del lugar donde está sufriendo el trauma. Eso es lo más importante. Si nos encontramos con una situación que un pediatra, que un profesor, que alguien tiene alguna sospecha, hay que abrir una investigación, porque cuanto antes se proteja, menos va a sufrir ese cerebro, ¿no? Una vez que el niño está protegido, bueno, cuanto más pequeñito es el niño, 2 años, 3 años, 4 años, más depende de los adultos. Por la dependencia emocional, porque el cerebro todavía se está desarrollando y porque requiere de los cuidadores pues para la regulación, para el comportamiento, para buscar seguridad. Entonces trabajamos mucho más con los referentes, con los papás y con el niño. Pero normalmente la traumaterapia en sí la ponemos en marcha a los 6 años, cuando un niño puede trabajar en teoría, luego a veces ahí puede haber retrasos madurativos, de una manera en la que ya él pueda hacer un trabajo donde pueda utilizar mucho más la capacidad de pensar, ¿no? En los adolescentes la efectividad que tiene es muy buena, porque los adolescentes normalmente a veces vienen bastante rebotados de modelos muy psiquiátricos, ¿no? O muy psicoanalíticos, donde hay poca interactividad con el profesional, o muy cognitivo-conductuales, donde se fuerza mucho el cambio. Las herramientas cognitivo-conductuales pueden ser buenas, pero hay que saber ponerlas en su debido momento. Y a veces también vienen como muy modelos que no se han puesto mucho en el lugar del adolescente, ¿no? O sea, poca empatía. Se ha utilizado poco la empatía con la adolescencia. O sea, muy presionados al cambio, muy señalados. Tienes que cambiar, porque esto, porque fíjate lo que estás haciendo, porque mira a tus padres, ¿no? O sea, como muy... Entonces, estos chicos, estos modelos relacionales, donde hay una empatía hacia el chico, pero también al mismo tiempo una exigencia, ¿no? Basada en una exigencia honesta, ¿no? Y todo lo que sea que a ellos, lo que dicen ellos, que no me rayen, ¿no? No sé si en Chile utilizan esa expresión, me estás rayando. Pero aquí en España Rayando la cancha. Sí, utilizan mucho los adolescentes. ¿Qué tal con el psicólogo anterior? Entonces preguntamos por los tratamientos anteriores, ¿no? Y cómo fueron. ¿Y qué pasó en ese tratamiento? ¿Qué te gustaría a ti que no pasara aquí, no? Mira, no quiero que me pongas la cabeza loca, como me ponía ese psicólogo. No me rayes con tantas preguntas, ¿no? Muchas veces utilizar la palabra es inadecuado porque todos sabemos que el trauma incide en lo verbal y bloquea el uso del lenguaje. Entonces, cuando ven que hay muchos recursos de arteterapia o muchos recursos de tipo caja de arena, que la terapia no solo es hablar, sino que es hacer, construir, se enganchan. Cuando ven que el objetivo es relacional y el terapeuta se interesa genuinamente por el chico y por la chica, por sus sentimientos, por su persona, y no solo es un mero receptáculo de técnicas, ¿no? Yo creo que ahí es donde se produce poco a poco el enganche. Es verdad que luego los adolescentes nos plantean desafíos porque nos dicen que se quieren suicidar o nos dicen que consumen sustancias y nos ponen a prueba porque no se lo digas a mi padre. Entonces tú tienes ahí también que saber ser firme y decir, bueno, yo soy tu terapeuta, creo en ti, pero hay ciertas cosas que pueden ser secreto, pero a lo mejor hay algunas otras que tenemos que trabajar y tenemos que... Yo te acompaño, yo te ayudo, pero tenemos que verbalizar porque no pueden ser secretos, yo no puedo guardarte el secreto, ¿no? Ahí con los adolescentes conviene ser siempre adulto.
empático, pero siempre adulto, no coleguear, porque entonces no ser terapeuta majete, simpático, ¿no? Porque a veces el terapeuta tiene que ser firme también, ¿no? Es decir, con ciertas cosas, ¿no? Y sí que da buenos resultados, la verdad. Hay un vídeo muy bonito de Jorge y Marjorie, que espero que alguna vez lo podáis ver, donde hablan los chicos y las chicas contando su experiencia en traumaterapia, ¿no? En familias reconstituidas con padres, parejas nuevas, hermanos, medios hermanos, ¿qué criterios tienen en cuenta para decidir con qué cuidadores trabajan? Bueno, en principio nosotros trabajamos con todos los cuidadores que quieran entrar o formar parte de la metodología y estén dispuestos a participar y mantengan unos criterios de competencia parental suficiente, ¿no? Si no la tienen, nosotros apoyamos eso, trabajamos eso. Hay veces que a lo mejor un traumaterapeuta no lo puede hacer todo solo y tiene que recurrir a otros servicios para que se trabajen esas competencias parentales, ¿no? Si no vemos que ese contexto de padres-madres va a poder apoyar el trabajo de la traumaterapia, pues tenemos que incidir en trabajar con ello. Y si vemos que es desprotector, claramente desprotector, tenemos que hacer algo para proteger, claro, ¿eh? Qué linda historia, anécdota, pero en eso nos convertimos en un referente. ¿Recuerdan las metáforas? Efectivamente, Claudia, estoy completamente de acuerdo contigo. Las metáforas se quedan en la cabeza de los niños, ¿no? Creo que los gestos que tenemos con ellos, el recibirles con una sonrisa, el tratarles siempre bien, saber confrontarles con cariño, aunque haya que confrontarlos, el no perder nunca la sonrisa, aunque tengas que ponerte los bigotes, ¿no? Yo creo que es muy importante, porque ellos van a recordar sobre todo el modo en cómo me trataron, ¿eh? Y las metáforas van a jugar un papel importante, ¿no? Creo interesante la traumaterapia por ser integrativa. Yo así también lo creo, porque luego en el modelo de Jorge y Marjorie lo que te apetece es aprender y saber más todavía. Y haces un curso de esto y un curso del otro y un curso de más allá, pero lo integras en un modelo, ¿no? A mí eso me parece que es el gran logro de ellos, ¿no? El haber conseguido armar un modelo que puede casar con un montón de cosas. Que luego haces MDR, casa muy bien. Que haces terapia de juego, casa muy bien. Que haces caja de arena, casa perfectamente bien, ¿no? Ya que el trauma, una de las afectaciones importantes es la paralización del lenguaje, efectivamente. Por ello no puedes ocupar otros, muchos y todas formas, efectivamente. Gracias, José Luis, me hace sentido tu exposición. Soy madre de una joven con síndrome de Down. ¿Cómo llego de mejor forma a conversar de sus miedos y traumas para centrar su expresión? Pues mira, yo no he trabajado con síndromes de Down, pero sí he trabajado con algunos niños o niñas con cierta afectación cognitiva por otras causas, y también recuerdo a una psicóloga de aquí, de mi ciudad, que tenía un chaval síndrome de Down mayor y que me recurrió a mí porque sabía que utilizábamos modelos de este tipo, porque el chico y la chica estaba bajo una gran agitación, ¿no? Entonces, como no podía expresar bien con palabras, lo mismo que a lo mejor te pasa a ti, Maritza Parraguirre, lo que ella hizo fue utilizar ese tipo de recursos, caja de arena, bueno, previo a una evaluación, por supuesto. Y a través de eso logró. Entonces yo creo que hay veces que hay que intentar buscar la manera en que puedan expresarlo, ¿no? Y a veces nosotros tenemos que hacer como un poquito más de auxiliares, ¿no? Yo recuerdo con los niños y las niñas así que tenían más dificultades cognitivas por ciertos retrasos, cuando hacíamos las cajas de arena, lo que decía yo, a ver, ¿cuál querrías elegir? ¿Esta o esta? Esta. ¿Y por qué esta? A ver, ¿qué sientes cuando la ves? No te saben decir, pero si tú le dices, a ver, alegría, ¿miedo? Y a lo mejor él te dice que sí. ¿Cogemos por miedo? Sí. Pues la cogemos por el miedo, la ponemos, ¿no? Es decir, a veces tenemos nosotros como que aportarles de nuestro cerebro para suplir ese plus que a ellos les falta, ¿no? Yo creo que muchas veces este tipo de técnicas es muy importante. Y además esta psicóloga que me pidió asesoramiento, precisamente lo que contó en una caja de arena fue como un compañero de trabajo le estaba abusando sexualmente, porque agarró a una especie de monstruo, lo metió en una cárcel y lo puso con un policía. ¿Qué es lo que estaba queriendo decir? Pues yo vaya a poder decir el nombre del monstruo. Y cuando dio nombre al monstruo, dio el nombre de un compañero. Y se supo, se le preguntó, se indagó y se supo que lo que estaba pasando, ¿no? Estaba teniendo comportamientos sexuales gracias a que lo pudo decir con la caja de arena, ¿no?
Él no podía decir, el compañero tal me está abusando sexualmente, pero puedo coger el muñequito, meterlo en la cárcel y poner un poli. Y eso tiene, por favor, quitadme este chico de encima, ¿no? Entonces, bueno, así, yo creo que de ese modo, ¿no? Muchas gracias. Qué bueno. Sí. Buenísimo. De ese ejemplo hemos aprendido todos, yo creo. Exacto. Maravilla. Sí, sencillamente esa terapia es fuera de serie. Entiendo que van a hacer, hay un curso de la caja de arena, ¿verdad? Que se va a dar acá en Chile. O sea, ¿o no? Pues no lo sé. Estoy equivocada. De momento la caja de momento no la podemos hacer online, no resulta. Ya me han dicho muchas Resulta, veces. ya. No resulta. Es como querer aprender a cocinar viendo vídeos. Me ¿no? imaginaba. Sí. Claro. Ahí la cocina para hacerlo. No, la experiencia de contacto y de presencia es muy importante en esa técnica, ¿no? Yo creo que un curso online no te suple más que la lectura de un libro, ¿eh? Un vídeo de algún paciente y así, pero yo creo que es un curso. Porque era lo que te pensábamos pedir. No se puede. Sí, pero no os aconsejo de verdad, ¿eh? No es algo que resulte muy allá. No va a aportar gran cosa. Es que además la caja de arena te lo dice la gente que hace los talleres. No tiene nada que ver el vivirlo con que te lo cuenten. Pero yo creo que depende mucho de quién lo haga, con quién interactúa el niño. ¿Sabéis a quién tenéis ahí, María Angélica, bien cerquita, que os puede dar un seminario? Que la tenéis en Santiago de Chile, a la Josefina Martín. Josefina, ella. Ella, si le decís, os da un taller. Ya. Josefina, la que me enseñó a mí la caja de arena en Barcelona, ella es mi profesora. En los libros que yo he escrito la caja de arena les los dedico a ella, porque yo con ella conocí. La tenéis ahí cerca. Sí. Yo de verdad que os digo, pero vamos, es que la pena es que no tengo aquí alumnos que me puedan ratificar. Pero el hecho de que tú hagas una caja de arena, lo experimentes con un terapeuta y vivas la caja de arena, es que dice la gente, vale, cuando lo lees bien, pero cuando tú experimentas una caja de arena y ves la fuerza terapéutica que tiene, no tiene nada que ver con que te lo cuenten. A mí lo fácil sí, os hago un curso, eso es lo fácil. Pero yo, honestamente, os digo que es mucho mejor que teniendo ahí además a la experta Josefina, que es una gran persona, le enganchéis para un taller, a ver si la conseguís enganchar. Perfecto. Gracias. Entonces la vamos a contactar. Vamos a contactar a Josefina. Ahora, si tú nos ayudas con su teléfono o su mail, sería fantástico. Porque en Facebook... Yo le mando un mensaje y le digo que lo que habéis planteado y te paso, Mónica, sus datos, sin ningún problema. Ya. Muchas gracias. Una persona que dice una gran verdad, Ximena Canales. Me hace mucho sentido lo que planteas, pero es un gran desafío, ya que en general los niños con los que trabajamos cuentan con un contexto muy adverso para trabajar el trauma y el apoyo familiar es débil, gran desafío, por supuesto. Aquí es que muchas veces es donde nos tenemos que nosotros que desgastar y porque si no conseguimos convencer, ¿no? o influir en quien está ahí para modificar eso, es difícil que los chicos hagan para adelante, ¿no? Exacto. El tema de lo que dice una terapeuta, somos terapeutas un poco activistas, ¿no? Activistas por la solidaridad, el cambio, la implicación de la gente, ¿no? Hay que poner de cada uno, ¿no? Si no... Lo que pasa es que nosotros trabajamos con familias de personas privadas de libertad. Atendemos a su familia, a los niños, niñas y jóvenes. Entonces, a eso hacía referencia Ximena. Entonces, la atención está centralizada en 2 años. Son proyectos que duran 2 años. Entonces, tú en 2 años... figura que pueda apoyar al niño, supongo, ¿no? ¿Cómo? Contáis con figuras que pueden apoyar al niño, aunque sea la madre o... Claro. No es tan fácil, o abuelo, ¿no? O sea, siempre tiene que haber algún adulto, ¿no? Sí, hay un adulto responsable.
Claro. Sí, pero a ver, ¿qué opinas tú? O sea, lo que pasa es que contamos, o sea, se cuenta siempre con el adulto responsable, el adulto significativo, pero este adulto significativo quizás está tan dañado como Claro. ellos mismos, por lo tanto, finalmente, el trabajo es sumamente complejo. Contamos con una red de apoyo que, como tú mencionabas, o sea, tenemos que tener dos elementos, el niño, tres, el niño, la familia y el contexto. Y finalmente, muchas veces contamos única y exclusivamente con el niño, porque el contexto en donde, por lo menos las familias con los cuales nosotros trabajamos, es un contexto castigador, porque nosotros trabajamos con familias que provienen de una persona que está privada de libertad. De esa forma llegan a nuestra intervención, a nuestra convocatoria. Por lo tanto, cuando hay una persona privada de libertad, hay una familia que está castigada socialmente. Por lo tanto, el trabajo es doblemente, hay una familia que está castigada, hay una cuidadora o una abuela materna haciéndose cargo de un montón de niños porque sus padres están privados de libertad. Entonces, finalmente, la escuela los rechaza, los niños los rechazan, el psicólogo, los psicólogos de los centros de salud no son prioridad. Por lo tanto, el desafío es inmenso, de verdad que es inmenso. Y nuestra intervención no es una intervención psicosocial que se traduce en 2 años, pero primero en 2 años tú sabes que hay que crear las confianzas, y más con familias que han tenido múltiples problemas y la confianza se ve debilitada. Y hay una desconfianza para poder inicialmente abrirse a cualquier persona. Eso. Sí. Bueno, pero ahí, en todo ese mundo, ¿dónde está, como dice Cyrulnik, el adulto que puede significar para el niño algo importante, ¿no? Que se pueda hacer cargo de él, que le pueda acompañar. Eso es lo que tenemos que intentar ver. Y si no tenemos claro que hay un contexto que apoye una psicoterapia, a lo mejor no hacemos una psicoterapia, pero podemos hacer un acompañamiento. Es decir, hacer psicoterapia es tratar de explorar internamente en qué me ha pasado a mí para comportarme así, ¿no? Intentar cambiar mis modelos, intentar adaptarme al nuevo contexto y tratante. A lo mejor hay niños con los que no podemos hacer eso. A mí también me ha pasado trabajar así, en circunstancias donde tenía mínimo apoyo por fuera. Entonces, a lo mejor yo no me volvía un terapeuta analítico, incisivo, explorador. ¿Por qué sientes así? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te comportas de ese modo? A lo mejor yo ofrecía un contexto relacional de acompañamiento y apoyo a la resiliencia, pero no tocaba al niño desde el punto de vista psicológico ni sus defensas si veo que el contexto no me va a garantizar un suficiente acompañamiento. ¿Entendéis qué es lo que quiero decir? Podemos hacer otro tipo de intervenciones, a lo mejor no psicoterapia. A lo mejor podemos intentar ver ese contexto y dónde puedo encontrar asideros para el niño, dónde hay agarraderos para ese niño, ¿no? Hay un vídeo precioso que me han pasado últimamente, que si queréis lo veis, que se llama Free, solo. Es la historia de un chico que es escalador, es el primer escalador de toda la historia de la humanidad, que ha escalado la montaña de Yosemite, el Gran Capitán, que es una montaña de una altura enorme, sin ningún tipo de cuerdas, ni agarraderos de ningún tipo, a mano y pie. Entonces él tiene estudiada la montaña milimétricamente, él pone el pie y la mano en pequeños salientes de nada, pero lo suficiente para que el zapato agarre y no caiga. Entonces, aunque tengamos pequeñitas cosas en esos contextos, ¿dónde se puede poner el pie de agarre ahí? Porque a lo mejor un pie de agarre no, y eso sabe mucho María Angélica, ¿no? A lo mejor, y todos los que nos enseñan de resiliencia, a lo mejor un pequeño punto, como dicen, ya les conoces a los de Adima, a Gema Puig. Sí. Dame un punto de apoyo y transformaré mi mundo, ¿no? Exacto, sí. O sea, Aunque mira, bueno, disculpa que te interrumpa. Yo hay creo el que desafío, ¿no? Jimena, ¿qué opinas? o sea, finalmente, o sea, si estamos en este proyecto y estamos con esta familia, es porque creemos, es porque confiamos que pese a que no contamos con el contexto y no contamos con la familia, es porque creemos en los niños, pero desafortunadamente, en una forma ambiciosa como profesional, no vemos los resultados ahora. O sea, yo te digo, como tú decías, yo me encontraba en la feria
aquí se usa la feria, con niños en que yo hice intervención, no sé, pues hace 10 años y me encontraron y me dicen, tía, estoy trabajando y voy a hacer, perdón, estoy trabajando y voy a ser carabinera. Tía, ya me hice mi familia. Entonces, finalmente, tú no lo ves al principio. No lo ves, pero finalmente después te encuentras igual con los resultados, pero son resultados no en todo. Entonces, finalmente, igual uno muchas veces trabaja la desesperanza porque no tiene los resultados visibles al minuto. Sistematización, ¿no ves? Entonces, finalmente, yo creo que estamos en esto y vamos a seguir en esto, y te agradezco enormemente todo lo que nos has aportado hoy día, porque de todo esto sacamos material para poder avanzar y poder intervenir de mejor manera con las familias con las cuales trabajamos. Así que muchísimas gracias. Estamos explotando, ¿no? Sí, yo tengo que terminar. Creo que tenemos que ir cerrando. Nos tenemos que ir todos, yo creo también, tenéis cosas que hacer. Muy bien, pues un placer, muchísimas gracias por vuestra atención y espero que sea de resulta útil. Te mando, Mónica. Muchas gracias a ti. El correo. Fabuloso, José Luis. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Que se repita. Cariños a tu equipo, de todo corazón. Muchas gracias a Marjorie y al doctor Barudi. Sí, igualmente de vuestra parte. Mira, Teresa Lomeli, que le conozco, un abrazo, que estuvo en España hace un tiempo y la conocí. Y a ver si la próxima vez que vaya por Chile, María Angélica, podemos vernos, que la última vez tuviste una mala suerte que estuviste indispuesta, no te pudiste acercar. Qué pena me dio. No, pero ahora no te pierdo, indispuesta o no indispuesta. Pues, y entonces te mando, Mónica, la presentación por Perfecto, por mail. Y un mail de Josefina Martínez para que la contactéis y os haga caso. Ok, ya. Bien, pues nada, muy amable, te pasaste. No, cuídense mucho. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós, adiós. Adiós, chao, chao.